A ver, recordemos. Ayer quedamos en que la planificación tiene dos etapas. La primera es planificar y la segunda es ejecutar lo planificado. En la etapa de la planificación, hemos visto que lo más complicado es generar una idea que esté acorde al tipo de investigación y a la formación que vayamos a tener nosotros. Esto no quiere decir que sea una limitante, pero para fines de la formación profesional que tenemos, toda investigación que nosotros vayamos a hacer tiene que ser relacionada a la carrera, a la materia, al tema eh, de nuestra formación profesional. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que la etapa de planificación consiste en responder qué, para qué, por qué, de qué, cómo y cuándo. Y el qué representa la idea y el problema, el para qué, los objetivos, el por qué, la justificación, el de qué, el marco teórico e hipótesis, el cómo representa el diseño metodológico y el cuándo representa al cronograma que nosotros vayamos a desarrollar. Así seguidamente, para la ejecución de la investigación, esto quiere decir que todo lo que hemos planificado se va a llevar a cabo. Entonces, vamos a llevar a cabo, vamos a ejecutar, vamos a desarrollar, vamos a aplicar todo lo programado en la etapa de la planificación para conseguir una buena investigación. Quiero que quede muy claro que por algo existe una ciencia que se llama metodología de la investigación, valga la redundancia, metodología de la investigación científica, ¿no? Y muchas veces eh, existe, existen personas que al tener un problema ya dan de hecho cuál es el problema principal y también ya tienen clara cuál es la solución. Por ejemplo, si tenemos un mal clima organizacional en un área o unidad de una empresa, lo primero que hacen, no, vamos a capacitarnos en motivación y liderazgo y trabajo en equipo para que vaya bien esa unidad. O sea, ya han encontrado la solución. Sabemos que hay un mal clima, ya han encontrado el problema, pero ya han encontrado la solución de hecho. Entonces, no es así. Muchas veces el anticiparse en una solución a un determinado problema conlleva a generar más problemas o, o a incrementar el mal clima organizacional que tiene esa área o unidad. Tenemos que empezar a diagnosticar. ¿Ya? Es la metodología de la investigación científica es como si nosotros fuéramos los médicos, ¿ya? Y el paciente es la empresa. Cuando tú tienes un problema de salud, ¿ya? El médico te ve con la nariz roja, ah, ya, es gripe, tome paracetamol, tome esto y está. Con esto se va a solucionar. Te despacha. No hace eso el médico. Por ende, nosotros cuando hacemos un diagnóstico, tampoco podemos actuar de esa manera premeditada y poco profesional. El médico, cuando te ves resfriado, párese, por favor, quítese la ropa, quiero respirar sus pulmones, respire como cansado, ¿ya? Abra la boca, quiero ver sus amígdalas, te toca las amígdalas, te mide la temperatura, ¿ya? Y te pregunta, pues, ¿tiene moquera, no tiene moquera? Y todo lo que hace el médico, ¿no ves? Te hace un diagnóstico completo de todo. Entonces, ese diagnóstico tiene un orden y es de manera sistemática. Lo propio para hacer cualquier diagnóstico en la empresa, nosotros tenemos que hacer ese mismo diagnóstico con la metodología de la investigación científica, ¿ya? No es de hecho dar una solución de boca para afuera. Eso solo hacen las personas ignorantes, no encuentro otra palabra,
que no quieren utilizar o no saben utilizar la metodología de la investigación y se excusan en una soberbia de conocimiento supremo, entre comillas, para decir que son los eruditos y se encuentra la solución. ¿Ya? Si un problema no se soluciona es que no ha sido correctamente investigado. No han hallado los puntos claves de este problema. Entonces, les estoy mostrando un esquema, ¿ya?, que muestra todos los elementos de un documento de investigación. Todos estos elementos, todo este índice que les estoy mostrando, maneja generalmente cualquier documento de investigación, más o menos algunos puntos, pero manejan este orden, ¿ya? Ya sea un proyecto de grado, un proyecto de emprendimiento, un proyecto socioproductivo, un trabajo dirigido, una tesis, una monografía, una tesina, cualquier documento, ¿ya?, que ustedes vayan a presentar en la investigación, tiene este contenido mínimo que se les presenta en este cuadro, ¿ya? Tenemos acá lo que es una introducción, antecedentes, justificación, planteamiento del problema, formulación del problema, alcance, objetivos, hipótesis, operacionalización de variables, metodología, cronograma, marco teórico, ejecución y desarrollo de la investigación, propuesta, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, ¿ya? Vamos a empezar a identificar los más importantes. Los más importantes son la formulación del problema, los objetivos y la hipótesis. Es también muy importante que estos tres, la formulación del problema, el objetivo y la hipótesis, vayan siempre de la mano con el marco teórico. Como ya les había dicho en un principio, no podemos hablar de marketing si no conocemos el concepto de marketing, si no conocemos lo que es el marketing mix, si no conocemos la estratificación de los productos, si no conocemos cuál es bueno, producto, precio, plaza y promoción, y sus dimensiones y sus subdimensiones. No podemos investigar sobre marketing si no conocemos todo sobre marketing. No podemos investigar un mal clima organizacional si no conocemos lo que son recursos humanos. No podemos investigar sobre tortas si nosotros no sabemos hacer tortas, si no conocemos cómo se hacen las tortas o cómo se procesan o cómo se comercializan las tortas. Entonces, si tú vas a investigar, antes de hacer la formulación del problema, tienes que leer. Antes de empezar tu idea, a ver, la idea, que es el qué, que representa la idea y el problema, tienes que leer, tienes que conocer el tema demasiado bien, valga la redundancia, antes de hacer la formulación del problema. Que tú tengas que presentar el documento, cualquier documento de investigación, en este orden, sí, es por eso que la metodología de la investigación tiene un orden, ¿ya? Y cuando se refiere a orden, quiere decir que primero vas a colocar la introducción, segundo vas a presentar los antecedentes, después vas a presentar la justificación, y así sucesivamente. Ese es el orden con el cual se debe presentar, ¿ya? A ver, que quede esto claro. Vamos a presentar el documento con el cual ha sido sustentado la investigación. Presentar, pero para que tú puedas desarrollar la investigación, no tiene que ser en este orden. Yo voy a empezar mi investigación, no puedo empezar por la introducción, porque la introducción, si bien tiene que ir al principio del documento, la introducción se hace al final, cuando tú ya has terminado de investigar, de presentar la propuesta, de hacer tus recomendaciones, tu bibliografía, todo, recién haces la introducción, no la haces al principio. Y así todo esto es un orden para presentar el documento, pero no es
la manera sistemática como tú tienes que desarrollar la investigación. Ya que quede esto claro, esto es el orden, y así vamos a presentar. Puntos más, puntos menos, puede existir, pero es el orden en el cual debes presentar un documento de investigación. ¿Cómo empezamos a desarrollar el documento de investigación? El documento de investigación tenemos que empezar en primer lugar por la formulación del problema, por la idea, por el problema. Primero tenemos que identificar el problema, es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Por eso está con A. Y tenemos el marco teórico, por eso dice, ojo, que nos tiene que acompañar antes, durante y después de la investigación antes, porque si yo voy a hablar acerca de clima organizacional, tengo que saber lo que es clima, qué es cultura, qué es organización, qué es personal, cuál es la diferencia entre administración de personal y gestión de talento humano. Si voy a hablar sobre los sistemas de la administración de recursos humanos, tengo que saber lo que es el concepto de sistema, la teoría de sistema y el enfoque sistémico. Entonces, tengo que conocer todo eso, pero por teoría de autores, no googleando, ¿ya? El googlear no es una referencia, y esto valga la redundancia para bibliografía, por eso se llama bibliografía, ¿ya? No quiere decir que busques en internet cualquier blog, copies todo su enlace y lo pegues en la bibliografía. Eso hacen los ignorantes. Eso se puede llamar ahora webgrafía, pero no vamos a hacer eso. Nosotros, toda investigación vamos a sustentar en bibliografía. ¿Qué quiere decir? Libros escritos. ¿Ya? No vamos a utilizar webgrafía, bibliografía. Si me vas a hacer una investigación de recursos humanos, vas a utilizar Chavenal. ¿Ya? Si vas a hacer una investigación sobre planificación estratégica, puedes utilizar de referencia a Norton y Kaplan. Si vas a hacer una referencia sobre marketing, puedes utilizar a Kuntz. Pero autores, ¿ya? No blogs o qué concepto te da Wikipedia, eso no es bibliografía. Eso se llama webgrafía y la puedes utilizar como información de segunda o tercera línea, pero no de primera. La primera es el libro, ¿ya? Por eso se llama bibliografía. Entonces, nos vamos a basar en un concepto que dice un autor en su libro para empaparnos de todo el conocimiento de esta ciencia, la cual vamos a investigar. ¿Para qué? Para formular el problema. Es lo primero que nosotros vamos a hacer. Tenemos que formular el problema y tenemos que saber qué es el problema. ¿Qué es un problema? Un problema es cuando te peleas con tu pareja. Un problema es cuando tu equipo de fútbol no gana. Un problema es cuando no te aumentan la mesada. Un problema es que no tengas trabajo. Un problema es que estés mal de salud. ¿Ya? Un problema, ¿ya? Es algo que está mal. La ausencia o inexistencia de algo no es problema. ¿A qué me refiero? Un problema es que yo estoy mal de salud y porque estoy mal de salud no puedo caminar normalmente, tengo que caminar lento y eso me dificulta llegar tiempo al trabajo. Problema real. ¿Ya? Porque no existe autos voladores, llego tarde al trabajo. Eso no es problema. No, eso es soñar. No hay autos voladores todavía. La ausencia de algo no es problema. A eso me refiero. La inexistencia de algo no es problema. Un problema es cuando existe algo y está mal desarrollado o se está aplicando mal. Es una necesidad no satisfecha. Eso es un problema. Después de plantear la formulación del problema, seguidamente tenemos que hacer los objetivos. Tenemos que hacer, si tenemos un problema, una formulación del problema, tenemos que tener un objetivo general. Y los objetivos generales también tienen sus objetivos específicos. Después de hacer nuestra formulación del problema, nuestros objetivos, tenemos que hacer la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis es la posible solución al problema.
Cuando tú tienes correctamente definida, elaborada y planteada la formulación del problema, el objetivo general y la hipótesis, yo te aseguro que tienes el 70% de tu investigación hecha, pero bien desarrollada. Eso no quiere decir que de la noche a la mañana vayas a hacer tu formulación, tu objetivo y tu hipótesis. ¿Por qué? Porque tiene que estar sustentada en el conocimiento que tú hayas identificado y adquirido para esta investigación. Si tú tomas al azar y no lees y te empapas y raíces del conocimiento que es necesario para investigar, tiendes al fracaso. A eso se refiere esta parte. ¿Ya? Entonces, el triángulo amoroso consiste en primero, la formulación del problema, el objetivo y la hipótesis. Esto es el triángulo amoroso con el cual tú tienes el 70% de tu trabajo hecho y que tiende y va a ser y tiende a ser exitoso. ¿Ya? Lo más difícil es hacer la formulación, el objetivo y la hipótesis. Y porque vamos a hacer ejemplos prácticos, se van a dar cuenta que aquí está clarito, aquí adentro está clarito lo que tengo. Pero cuando esto traduces a un lenguaje escrito, te sale abono, te sale bosta, así. No se entiende. O sea, y cuando alguien le das para leer, o sea, no va a entender. Porque tenemos que empezar a practicar el lenguaje escrito. ¿Ya? Entonces, recuerden, hacemos la formulación del objetivo y la hipótesis, tenemos este triángulo amoroso que nos va a garantizar el éxito de la investigación que vamos a hacer. Posterior a hacer la hipótesis, tendríamos que hacer la operacionalización de variables. ¿Para qué sirve esta palabra tan grande y variables? La operacionalización de variables nos identifica y nos brinda las herramientas para poder recolectar y extractar la información. ¿Ya? Para eso nos sirve la operacionalización de variables. ¿Ya? No es decir, yo voy a empezar a hacer el planteamiento del problema, pero ya puedo estar haciendo mis preguntas para salir a hacer mis encuestas. No. Tenemos un proceso sistemático, entrada, proceso, salida. Entonces, en base a la entrada, proceso, salida, al hacer tu formulación del problema, vas a tener tus problemas, tus necesidades, tus variables. Eso es la entrada. Vas a procesar y vas a hacer una formulación del problema. Esta formulación del problema es la entrada para hacer tus objetivos. Vas a procesar tu objetivo general y tus objetivos específicos y vas a sacar como resultado el objetivo general bien planteado. Este objetivo general bien planteado y tu formulación del problema bien planteada es el ingreso para la hipótesis para que puedas procesar y generar una hipótesis que responda al problema planteado. Esta hipótesis te va a servir como entrada para que puedas hacer la operacionalización de variables y como resultado puedas identificar a qué población vas a preguntar, qué herramientas vas a utilizar y qué preguntas vas a realizar para responder qué determinadas interrogantes que vayan directamente relacionadas a tu formulación del problema. Es causa y efecto, no te puedes saltar una sobre la otra, porque vamos a empezar a cometer errores en esta parte. ¿Ya? No puedes empezar una actividad sin haber acabado pulcramente la anterior. Por eso es de manera cronológica y sistemática. ¿Ya? Después de hacer la operacionalización de variables, ya empezamos con la metodología o el marco teórico, pero para fines del documento es la metodología que tú vas a aplicar para poder desarrollar ese documento de investigación. Después de esto, después de hacer la metodología, puedes hacer los que están con primeros asteriscos. Puedes hacer el cronograma, puedes hacer los antecedentes, puedes hacer la justificación, puedes hacer el planteamiento del problema. ¿Cuál es la diferencia entre planteamiento del problema y formulación del problema? La formulación del problema es el problema como tal, la expresión del problema como tal, que puede ser de dos maneras, enunciativa o en forma de interrogación. Casi en un 95% de las investigaciones es en forma de interrogación. ¿Ya? Entonces,
es la presentación del problema, la formulación como tal. Pero el planteamiento del problema nos explica, o sea, en pocas palabras, y yo facilito, es el cuentito del problema que tienes como tal. A eso se refiere. Es el cuentito del problema, solo el cuentito, no los antecedentes, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el planteamiento del problema, que es el cuentito, y los antecedentes? Muy aparte, el cuentito solo te habla del problema en particular, del problema en la institución. Los antecedentes, puedes hablar ya de este mismo problema que ha sucedido en otras empresas, en otros lugares, en otras coyunturas, que ha sucedido. Esa es la diferencia entre formulación del problema, planteamiento del problema y antecedentes. Después de haber hecho los de están con primer asterisco, empiezas con los de segundo asterisco, que es ejecución de y desarrollo de la investigación como tal, posteriormente la propuesta, y seguidamente terminas con las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía. Y al final, recién sacas la introducción. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna consulta, duda o sugerencia? ¿Comentario? Continuemos. Ya les había comentado, vamos a empezar por la formulación del problema. En sí la materia se trata de explicarles para qué sirve cada uno de estos elementos. Ya, pero no solo vamos a quedar en el para qué sirve, sino vamos a enseñarles el cómo se aplica y cómo se utiliza la metodología de la investigación científica en cada uno de estos elementos, y la vamos a empezar a desarrollar y practicar. Estas mismas diapositivas que les estoy mostrando y esta misma explicación que les estoy dando va a ser lo que les voy a dar cuando estén pasando taller de grado. Les va a servir igualito, solo que vamos a aplicar a su caso en particular. Pues en pocas palabras, recién le van a dar bola a esta materia cuando ya estén finalizando, porque si no saben de esta materia no se van a poder titular, en pocas palabras. Es simplemente aplicar la metodología de la investigación científica para su proyecto de grado o su proyecto de emprendimiento, que son las dos modalidades generales del instituto, para poder lograr tener su título en Provisión Nacional de Técnicos Superiores en Administración y Gestión Productiva. Así que depende de ustedes el tener todos los conocimientos que podamos adquirir aquí y poderlos aplicar tranquilamente en las subsiguientes materias. Así vamos practicando. ¿Qué hemos dicho? Que es un problema de investigación, es una dificultad, un hecho no resuelto, una necesidad no resuelta que requiere una solución práctica y teórica. Eso es un problema. Un problema es que tu pareja te traicione. Listo, eso es un problema, es una dificultad, es un hecho no resuelto. ¡Ay, qué dolor! Sí, que requiere una solución práctica. Sepárate. ¿Eh? Porque la teoría dice más vale solo que mal acompañado. Y está. Eso es un problema. Quedemos acá, ¿ya? Y la próxima clase continuamos. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda, sugerencia, comentario, inquietud? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, al respecto quería comentar, si bien entendemos como un problema algo no resuelto, bueno, al tema, ¿no, licenciado? Eh, Podemos entender que el problema sería una necesidad, Una que necesidad no resuelta. si tenemos una ley, por ejemplo, o una ley municipal, podemos entender, por ejemplo, el comercio informal. A ver, Para mí estás es un problema, hablando de una ley municipal. exacto. Hay un Mm, problema en el comercio pero, informal. ya, entonces tu problema no es la ley municipal. No, no la ley, pero tal vez no están dando cumplimiento, como usted dice. Ya, tenemos la ley, No pero están no la pidiendo. cumple el comercio informal. Es una ley para el comercio Exacto. informal. Ya, Entonces, perfecto. ¿qué solución le Ahora sí. doy? A Un ver, problema dame el ejemplo de la ley. ¿Qué regula la ley? los mercados.
pero mucha gente prefiere estar afuera en las calles haciendo el comercio informal, es decir, entonces prefieren estar en la calle que en el mercado. Entonces hay que darle una solución a esa ley. Tal vez la ley es muy coercitiva y tal vez que no da algunos parámetros. Entonces la gente se dedica a hacer el comercio en la calle. Tal vez lo miraba en ese punto, dicen. Ya. Te voy a explicar el caso, debe ser el caso particular de La Paz que tenemos la ley municipal, debes estar hablando, ¿no veo? Del Alto. Exacto, ¿De cuál? ¿De La Paz o del Alto? de La Paz. Ya, perfecto. Había comentado en la clase que existen los eruditos, ¿no ve? Ah, sí, vamos a construir este elefante blanco y aquí le vamos a dar solución. O sea, hay un problema de un mal clima organizacional en la empresa. Les daremos una charla de liderazgo y trabajo en equipo y con eso se va a solucionar todo. O sea, en pocas palabras, son soluciones huevonas que nacen de boca para afuera sin hacer un diagnóstico claro y conciso, ¿ya? Para dar una solución al problema del comercio informal, en este caso, gremialistas, es el sector gremialista que genera su Ujú. fuente de ingresos a través del comercio informal, tenemos que analizar qué sectores en particular están por este lugar. Hablemos caso claro, el mercado Lanza. Antes de que se construya Exacto. ese monstruo como tal, porque es feo también, es frío. Entonces, el mercado Lanza era bien concurrido con el pasaje de las flores que tenía ahí, ¿no? Y su relojito ahí bien bonito. Al lado era lo que es los bomberos, y tenía el mercado como tal, el comedor popular, que era lo más lleno. Y al lado tenía las ventas de arroz y Chorizos, todo, ¿no? todo eso, ¿no ve? Entonces, ese era el sector gremialista como tal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les quedaba al paso. Entonces, a ellos les han dicho, ya, salgan de aquí, vamos a construir, después les vamos a dar sus cajoncitos para que vuelvan a estar y ahí van a vender. Esa ha sido la solución. Pero no han dicho, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo vendes? ¿Por qué vendes? ¿Por dónde pasan tus caseras? ¿Qué haces para vender aquí? No han hecho un diagnóstico real, claro y conciso de cada uno de los sectores gremialistas que atienden ahí. O sea, es bien interesante porque tenemos toda una fila, excelente los mercados, toda una fila de carniceras, comercio de carne, ¿ya? Y a todos les compran. Se ordenan o se acomodan, o el mercado es tan bonito que se acomodan bien bonito en los lugares. Pero en el mercado Lanza no. Si comparamos, es mucho más ameno ir a comprar al mercado Yungas, ¿eh? Que tener que ir a sufrir al mercado Lanza. Claro, hay que adivinar ahí, ¿no? ¿No? Te da flojera, hasta te da miedo. Porque parece una ratonera, puta, aquí me acuchillan, mejor no paso. Y no es discriminar, es decir, la verdad, así nomás es la cosa. Sí. El arquitecto que ha hecho, los arquitectos que han hecho eso, puta, ¿dónde se habrán comprado su título? Lo han hecho feo y horrible. No hay más, ¿no? Y por eso tiende al fracaso. Por eso el 80% de esos kioscos están cerrados. Aparte, si está cerrado, no se limpia. Y si tienes un lugar sucio, no vas a ir. Es por eso el fracaso. ¿Por qué? Porque no has hecho un buen diagnóstico. Ah, pero sí, lo ven las autoridades de eso. Vamos a hacer la ley para modificar y le meten cualquier paqueada con tal de salir en televisión y que vuelvan a votar por él o por su partido político, ¿eh? Y estos son los resultados, ¿no? Entonces, esto es a causa de una mala investigación. Simple. Que Y podemos considerarlo como un problema, dicen. actualmente es un problema, es un problema. Entonces, tenemos que agarrar a las personas que todavía venden en el lugar, les decimos y preguntarles, ¿cómo vendías antes? ¿Cómo vendes ahora? Te va a hacer una gran diferencia, ¿ya? Aparte, tienes que preguntar a los que están afuera vendiendo Un y diagnóstico. decirles, sí, tienes que hacer, ¿cómo te sentirías cómodo vendiendo aquí? Y le diría, ¿cómo les darías comodidad a los transeúntes para que puedan tener acceso? Y esto puede ser más
fluido, seguro, y tú puedes generar tus ventas. Ahí vas a encontrar la solución. Ahí ellos mismos te van a dar la respuesta de la solución. Simplemente vas a tener que hacer un trabajo. Eso se denomina un enfoque cualitativo, no cuantitativo que vas a identificar, pero es una herramienta cualitativa que se llama trabajo de grupos focales, que también les vamos a explicar acá cómo se El desarrolla. resultado sería tal vez proyectar una nueva ley No, con todo no ley, diagnóstico, proyecto, claro, un porque, proyecto porque para dar tienes, una solución con un objetivo, ¿no es cierto? solo vamos a hacer un proyecto para dar solución al mercado lance. Y esto solo va a Exacto. servir para el mercado lance. Vamos a tener otro diagnóstico para darle solución al mercado Camacho. Otra solución para mejorar o optimizar el mercado Rodríguez. El mercado, cada uno de los sectores que tenemos de ventas, cada uno no necesita una ley municipal, necesita un proyecto de solución. Pero quiere regularizar con una ley municipal todos los mercados, peor, pues, puta, se va a ir, pues, ni siquiera de abono va a servir esa ley. Cosa que actualmente creo que es igual al abono, ¿no? Porque nadie le hace caso. Simplemente, ¿duele? Sí, pero es verdad, porque duele, ¿no? Por eso no le metan pasión ni fanatismo a la investigación, porque vamos a hablar mal de los problemas y se habla bien bonito, mal. No me puedes hablar así de mi partido político que yo lo amo. No me importa tus sentimientos, no me importa tu darle solución al problema. Eso es. Está bien, Licen, gracias. ¿Gustó? ¿Alguna otra consulta? A ver, Goodnar. Eh, Dicen, Sí, Licenciado, muy buenas noches. sí, Quería Goodnar. hacerle la siguiente consulta. Em, Estamos hablando que para, digamos, para las personas, para los emprendedores, desarrolladores de sistemas y otros, existe el término producto mínimo viable. Para este producto mínimo viable, tendríamos que también utilizar esta metodología de investigación para poder realizarlo, licenciado. No, o sea, para que tú puedas hacer un emprendimiento, entiendo, ¿no? Exacto, para lanzar, digamos, la primera etapa de un emprendimiento, Ya, o llámese de un software. esto se llama plan de negocios, o sea que vamos a llevar a la materia del emprendedurismo uno y 2. Eso, hay dos estrategias. Una cosa es penetrar el mercado y otra cosa es incrementar el segmento de mercado. Hay dos tipos de estrategias en el plan de negocios. Hay cuatro tipos de planes de negocios. El plan de negocio para una empresa nueva, para una empresa que ya está en marcha, para un CEO o para un gerente que va a asumir una empresa o para un accionista que quiere comprar una empresa. Para fines de lo que tú necesitas un plan de negocios para una empresa nueva, o sea, para penetrar el mercado con tu nueva empresa. Ahí sí tendría que utilizar entonces la metodología de investigación para Tam- poder realizar, la qué propuesta. sé yo, la propuesta, ¿no? Exacto, sí, pero eso es plan de negocios, porque a diferencia de la metodología de la investigación como tal, que eso te sirve para, por ejemplo, un proyecto de grado, para todos los proyectos y para investigar como tal. Tú aprendes a investigar y puedes aplicar un plan de negocios, porque en un plan de negocios necesitas tres pilares fundamentales. El primer pilar es un plan de marketing, un plan de operaciones y un plan financiero. Pero antes de hacer esto tienes que hacer un diagnóstico de marketing, un diagnóstico de operaciones y un diagnóstico financiero. ¿Y con qué crees que se hacen esos tres diagnósticos? Con la metodología de la investigación. Ok, muchísimas gracias, licenciado. ¿No? Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Telma, por favor, a la yugular. dicen, para la defensa de proyectos, Ujú. ¿es individual, grupal? Y de qué manera es la defensa? Ya que Les nos voy a toca. pasar el reglamento de modalidades de graduación para que puedan leer, ¿ya? Y ahí está todo, o sea, qué tipo de letra te quieren utilizar. Pero yo soy de... Mejor hazlo solo. Ah, O sea, le tomo la palabra, Liz. ¿listo? Gracias. William, y con esto terminamos. A ver, dime, William. Sí, le dije, perdón, porque le consulte, dentro de que es la metodología de investigación, ¿vamos a hacer algún trabajo específico para el examen final o va a ser preguntas tal vez?
No, van a hacer una investigación como tal. Cada elemento va a ser un trabajo, o sea, van a hacer un buen trabajito, van a hacer práctico. Vamos a A medida que aplicar, vamos desarrollando, ¿no? Vamos a ir, exacto, podemos ir elaborando, ¿no? El proyecto, perdón. exacto. Vamos a ir aplicando la metodología de la investigación en un ejemplo que ustedes quieran. Que sea Está bien, César, gracias. y este ejemplo va a ser relacionado a la materia, ¿ya? Y a la carrera únicamente. Bueno, muchas gracias por su atención, por su comprensión, por su entusiasmo y nos encontramos el día martes, ¿ya? Les vaya muy bien, ¿sí? Nos vemos. Chao. Gracias, Licen. Chao, Gracias, chao. licenciado. Licen, hasta luego. Hasta luego.